RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta parte del programa, a través de RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo para todo el país, vamos a conversar acerca de la medicina complementaria, ¿no? Que es una disciplina que usa los recursos de la naturaleza como métodos para equilibrar y armonizar la salud de las personas, ¿no? Vamos a conversar con la doctora Marta Villar, ella es directora de Medicina Natural de Salud, institución que desde hace 16 años ha implementado el área de medicina complementaria a fin de fomentar, a fin de promover la medicina natural en beneficio de los asegurados. Doctora Villar, muy grato tenerla esta mañana a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos aquí a su disposición para las preguntas que usted nos quiera hacer. Comencemos inicialmente explicándonos qué es medicina complementaria. Bien, mire, la medicina complementaria, como su nombre lo dice, trata de articularse y dar lo que está faltando a la medicina actual. Mirar un poco lo que son los recursos de la naturaleza, ver cómo usamos métodos sencillos, como por ejemplo utilizar los alimentos como medicamentos o las plantas medicinales, o utilizar el agua, o utilizar también las arcillas medicinales. Es decir, acercarnos más a la naturaleza, por un lado, pero por otro lado también utilizar métodos de nuestros sistemas tradicionales. Por ejemplo, tenemos el caso de la medicina tradicional china, muy milenaria, 5.000 años atrás. La acupuntura se refiere. Acupuntura, por ejemplo. O de repente algunos métodos como por ejemplo el tai chi, que son terapias psicocinéticas, es decir, yo utilizo el movimiento y utilizo la respiración para lograr estados anímicos diferentes. Otros sistemas milenarios, como por ejemplo la medicina tradicional de la India, por ejemplo la medicina ayurveda, en los conceptos de desintoxicación o también en el uso del masaje, por ejemplo. Y así vamos a mirar que en el Seguro Social hemos ido adquiriendo aquellos métodos que tienen validación científica, o sea, que han sido probados y que sabemos que funcionan. Eso es interesante lo que usted nos dice, ¿no? Y para los oyentes que nos están sintonizando, que nos siguen en diversos puntos del país, ¿no? Nosotros sabemos que desde la Dirección de Medicina Complementaria hay una serie de métodos que se ofrecen para los asegurados. Usted nos mencionaba que por el lado de la alimentación, por el lado de los baños o compresas, o también por el uso de arcillas medicinales. Hablemos uno por uno para entenderlo. En el tema de alimentación orientada a curar, eso se denomina trofoterapia. Correcto. ¿En qué consiste? Como su nombre dice, es trofo el término alimento, ¿Ya? Y terapia es el tratamiento, es decir, que tu alimento sea tu medicina o que tu medicina sea tu alimento. Esta frase lo dice Hipócrates, que es el padre de la medicina. Así es. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a mirar que el alimento va a tener diferente acción en el organismo, va a depender del tipo de alimento que yo seleccione. Por ejemplo, si yo selecciono un alimento crudo y si yo selecciono un alimento cocido, son dos cosas diferentes. El alimento crudo, entre los que puedo acceder, están las frutas, están las verduras, está el consumo del agua, por ejemplo. Entonces, yo prefiero el alimento crudo en estos aspectos. Pero también tenemos el otro principio importante, que es el alimento integral, que sea un alimento que no sea fabricado, sino que salga de los talleres de la naturaleza. Entonces, el consumirme, por ejemplo, un aguaimanto, yo no solamente estoy comiendo la fruta, sino estoy comiendo una serie de sustancias interesantes para curar mi organismo. En el aguaimanto, por ejemplo, el color amarillo que usted ve es por la riqueza en flavonoides que tiene. Y los flavonoides son sustancias químicas que lo que me van a ayudar es a desintoxicar mi organismo porque son antioxidantes. Pero además de eso, el color amarillo también le da riqueza en dos aspectos, en los carotenos, en la vitamina A y en la vitamina C, que me van a ayudar estas dos vitaminas a recambiar algunas mucosas, sobre todo mucosas del tubo digestivo. Entonces, cuando usted mira, resulta que el aguaimanto
tiene un efecto hipoglicemiante, tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto antioxidante. ¿Cuánto debo de comer? ¿Un aguaimanto? ¿2 aguaimantos? Cuando lo tratamos como trofoterapia debemos de saber la cantidad que debo consumir y la frecuencia que debo consumir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo para mejorar mi salud y bajar mis niveles de glucosa, entonces tendría que consumirme por lo menos un plato de aguaimanto unas 2 veces al día, mañana y tarde, o mañana y en el almuerzo. Entonces, esta parte de poder saber las dosificaciones, a esto se le llama trofoterapia. Cuando simplemente se usa el alimento para poder regenerar mi energía, es la nutrición. Ya, y eso ahora le está dando bastante impulso para el tratamiento de los asegurados, naturalmente dependiendo del diagnóstico de cada persona, ¿no? Así es. Nosotros hemos visto en el transcurso de estos 20 años que tenemos medicina complementaria en el seguro, hemos visto que hay patologías como por ejemplo artrosis, como por ejemplo el problema de la misma diabetes, como por ejemplo las dorsalgias, que han ayudado mucho el tratamiento con medicina complementaria. Medicina complementaria se dice así porque trabajamos en complemento con la medicina convencional, o sea, tenemos que saber el diagnóstico del paciente, sabemos qué cosa es la situación en la que está en ese momento el paciente para poder darle una u otra forma de tratamiento. También podemos utilizar una planta medicinal, por ejemplo. En el caso de la diabetes, por ejemplo, hay plantas que ya han sido bastante estudiadas, como por ejemplo tenemos la pasuchaca, es una planta peruana, Geranium arvense, su nombre científico, que crece en las zonas de las alturas, y el consumo de más o menos 250 centímetros cúbicos de la pasuchaca ayuda a disminuir los niveles de glucosa. Muchos hablaban también del yacón, ¿no? El yacón también que es un tubérculo que crece, ¿no? Es un tubérculo y tiene 2 acciones el yacón, tanto a nivel del tubérculo como tal, o de la raíz, y también de la hoja. Entonces podemos utilizar cualquiera de los 2, pero en el caso de la raíz, por ejemplo, el tubérculo del yacón, tiene una acción por su inulina, o sea, por la fibra que tiene, la fibra especial que se llama inulina. Esta absorbe los niveles de glucosa a nivel del tubo digestivo y no se absorbe tanta glucosa a nivel de sangre. Y por eso es que es una fruta indicada para el paciente diabético. Pero también puede utilizar la hoja. La hoja tiene un efecto hipoglicemiante también. Entonces, como usted ve, nosotros, el Perú, está dentro de los 5 países con mayor biodiversidad. Ahora, ¿hemos avanzado en la difusión y el conocimiento de la utilización de estos alimentos para uso medicinal? Sí, hemos avanzado bastante. Nosotros, como Seguro Social, tenemos el Instituto de Medicina Tradicional, que está ubicado en Iquitos. Este instituto se encarga de hacer investigaciones preclínicas, es decir, en animales. Por ejemplo, con este instituto se pudo saber que la Vixa orellana, o sea, el achiote, es excelente para como un efecto antimicótico. Para las vulvovaginitis, por ejemplo, o para pacientes que tenían problemas de micosis, utilizábamos nosotros el achiote. También el sacha inchi. El sacha inchi, por ejemplo, es un aceite que se ha estudiado en el IMED. Es para el colesterol, ¿no? ¿No? Tenemos estudios en los cuales vemos que bajan los niveles de triglicéridos, bajan los niveles de colesterol total. Entonces, y nos ayuda también no solamente el aceite, sino también la semilla, por el valor nutricional. Entonces, como usted ve, depende de la planta, depende de la fruta y depende de qué alimento estoy usando para poder mejorar la salud de la persona. Ahora, también habla de otros métodos, ¿no? Mediante baños con presas y uso de fuentes termales, que ustedes denominan hidroterapia, ¿no? Así es. La hidroterapia que utilizamos es una hidroterapia bastante asequible a las personas. Entonces utilizamos, por ejemplo, los pediluvios o los maniluvios, que se llaman, que consiste en los baños de pies o baños de mano, o también las compresas totales del cuerpo, ¿no? Se pueden hacer simplemente con el agua, o se puede hacer agua con plantas medicinales, y entonces esto también va a variar.
En el caso, por ejemplo, de las fuentes termales, el Perú tiene más o menos como 800 fuentes termales de diferentes tipos. Tenemos en Cajamarca, por ejemplo, las fuentes termales de los baños del Inca, que son ricas en azufre, azufradas. ¿Y esto para qué se utiliza? Para dos problemas. Uno, problemas de piel, como por ejemplo psoriasis, o también problemas de artrosis, o sea, para, en general, articulaciones. Va a depender mucho de la temperatura. Si la temperatura está por encima de los 20, 24 grados o por debajo, se llaman hipotermas, normotérmicas o hipertérmicas. Entonces, en relación a eso voy a indicar, y en relación también a la patología que tiene la persona. Ahora, otro aspecto que usted decía al iniciar el programa, que también hoy se usan arcillas medicinales, ¿no? Esa técnica, esa metodología, ¿cómo es conocida? Se llama geoterapia. ¿Ya? La geoterapia consiste en utilizar arcillas, que usted sabe que aquí en Perú también tenemos diferentes tipos de arcillas. Va desde la arcilla blanca, la arcilla verde, la arcilla roja, y cada una tiene sus indicaciones. Por ejemplo, en pacientes que tienen artrosis de rodilla, nosotros utilizamos mucho la arcilla gris. Por dos cosas. Uno, porque tiene un efecto sobre el edema, que generalmente se ve, y dos, porque también tiene un efecto analgésico. Bien interesante lo que usted nos está explicando. ¿Y qué otros métodos existen que son poco divulgados o por lo menos solamente son tratados en casos muy específicos? Bueno, dentro de lo que es medicina complementaria, nosotros usamos 5 grandes métodos. Uno es acupuntura, por ejemplo, y dentro de la acupuntura la vamos a utilizar mucho para el manejo de dolor, también para disminuir la ansiedad, para mejorar los estados depresivos, para cefaleas. Es excelente, por ejemplo, en pacientes con migraña, les va a ir muy bien, o también en dorsalgias. Y la acupuntura tiene diferentes formas de utilizarlo, desde una auriculopuntura, puede ser utilizando también el calor, se llama moxibustión, o utilizando rayos láser, que en ese caso se llama láserpuntura, ¿no? Y el segundo método, como hemos estado hablando, es la medicina natural con sus diferentes recursos. El tercer método son las terapias manuales. Dentro de las terapias manuales vamos a tener, por ejemplo, a la reflexología. Se ha visto de que el cuerpo realmente no está dividido en partes, sino el cuerpo es todo un sistema y cada parte tiene la información del sistema. Entonces, cuando nosotros hacemos la reflexología, ya sea en manos o ya sea en pies, estamos estimulando y estamos afectando todo el sistema. Nosotros en nuestros pies podemos encontrar en ciertas áreas nuestro sistema nervioso, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pulmones, etcétera, y podemos estimularlos desde los pies a estos órganos. Entonces, por ejemplo, la reflexología es excelente en pacientes que tienen dorsalgias o lumbalgias, pacientes que tienen estreñimiento, les va bastante bien con la reflexología. Además, tenemos también la quiropraxia, tenemos la osteopatía dentro de este método. El cuarto método que usamos son las terapias energéticas. En las terapias energéticas usted va a ver, por ejemplo, la terapia floral, que consiste en utilizar las esencias de las flores, pero más que la esencia viene a ser el aspecto de información que la flor tiene. Y lo usamos entonces para cambios de comportamientos. En niños que son fácilmente irritables, por ejemplo, nos va bastante bien. Ahí también tenemos la homeopatía, que actualmente ha sido tan manoseada, diríamos, pero que cuando es muy bien utilizada, la homeopatía es excelente para problemas inmunológicos, por ejemplo, alergias, asmas, va bastante bien. Y también utilizamos otros tipos de energía como las ondas electromagnéticas, usamos los imanes, etc. Y por último, el quinto método que utilizamos son las terapias mente-cuerpo. Las terapias mente-cuerpo tienen que ver con el aspecto mental como punto fundamental. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, la meditación, vamos a ver el yoga, vamos a ver el tai chi, incluso la hipnosis, también el tratamiento con algunos métodos interesantes como la biodanza, por ejemplo. Entonces, como usted ve, es una gran cantidad de métodos que se han ido validando poco a poco.
Hay trabajos de investigación muy buenos, por ejemplo, sobre meditación y la parte de ansiedad o de estrés. O también hay trabajos interesantes de la acupuntura, por ejemplo, en manejo de las dorsalgias, de las migrañas. Entonces, hemos visto en el largo de estos 20 años una eficacia tan igual que con la de medicamentos. Cuando nos articulamos a la medicina convencional, incluso mejoramos la eficacia y disminuimos los costos. Ahora, ¿estos servicios de medicina complementaria los brinda el salud en toda su cadena hospitalaria o tiene lugares de atención específicos? Actualmente estamos en 85 centros y unidades. Tenemos, el seguro tiene 400 y pico de centros asistenciales, pero no estamos en todos, solamente en 85. Pero sí estamos en las 29 redes. O sea, a nivel de todas las provincias siempre va a encontrar uno de nuestros centros asistenciales que tiene un centro de atención de medicina complementaria. Puede estar en cualquier provincia, en cualquier lugar, y puede ir al Seguro Social para que sea atendido con estos métodos. Ahora, y esto va de la mano también con el tratamiento tradicional, o sea, de medicina convencional, ¿no? Sí, por eso es que se llama medicina complementaria, claro. Porque las personas que utilizamos la medicina complementaria somos médicos convencionales que además nos hemos especializado en medicina complementaria. Por eso es que sabemos escoger qué tipo de medicina le conviene a ese paciente en ese momento y para esa patología. ¿Y cómo esto es aceptado por los asegurados, por los usuarios? Hemos tenido hace más o menos unos 3 años atrás, en el año 2015, se hizo una encuesta nacional que se llama ENSA, que es la Encuesta Nacional de Salud que realizó el Seguro Social a todos sus asegurados. Y el 76% de los asegurados respondieron que estaban dispuestos a recibir un tratamiento con medicina complementaria. Es muy alta la aceptación, por ejemplo, en Puno. Es el 96% de la población quiere recibir un tratamiento con medicina complementaria. Entonces, a nivel de provincias, en el sur, en el norte y en el centro, la aceptación es bastante alta. Bien interesante lo que usted nos está explicando, ¿no? ¿Y de qué manera, o sea, Salud está intensificando esta labor de difusión? Porque ese también es otro aspecto importante, ¿no? Cierto, o sea, nosotros como Seguro Social de repente no hemos difundido tanto sobre medicina complementaria, porque lógicamente con 85 centros y unidades probablemente nos quedemos cortos en darle el tratamiento a todos. Sin embargo, cuando la difusión se ha ido haciendo, como dicen, de oído a oreja o de boca a oreja, y en ese caso hemos tenido, fíjese, ahora estamos más o menos viendo a 100.000 pacientes por año. Atendemos 100.000 asegurados por año. Y los resultados han sido muy buenos, porque cuando usted ve el grado de satisfacción que llegan a tener estos asegurados, está por encima del 90%. Ahora, quienes quieran acceder a este servicio de medicina complementaria, ¿tienen que pasar primero por los servicios convencionales o pueden derivarse directamente a Ahora pueden derivarse directamente. Puede ir a su centro asistencial y decir que quiere ser atendido en medicina complementaria. Cuando ese centro asistencial no tiene medicina complementaria, entonces pueden hacerle su referencia. Si en algún momento la persona la parte de admisión no le quiere dar su pase, él puede ir al director del centro para que puedan hacerle su propia referencia. En los sitios donde hay medicina complementaria, él puede solicitar directamente en ventanilla que le den su cita. Le pregunto esto porque puede ir una persona con afección a la piel o a lo mejor con una afección, otro tipo de enfermedades, y dice, bueno, yo quiero ir a medicina complementaria, y le pueden decir, no, primero vaya a los servicios convencionales, ¿no? Hasta hace más o menos 3 años era así. O sea, tenía la obligación de pasar por un médico de medicina convencional. Ahora pero no es así. En estas épocas ya no. ¿Por qué razón? Porque dentro de nuestra Constitución de la República hay un artículo que dice que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Si la persona cree que este método le va a servir más,
entonces tiene el derecho de solicitarlo. Ahora, el médico que está atendiendo medicina complementaria no es un médico que solamente sabe medicina complementaria, sino es un médico convencional que se ha especializado en medicina complementaria. Entonces, cuando él ve que la medicina complementaria no va a ser suficiente para él puede hacerle su referencia a medicina convencional. Bien, qué interesante. Yo le agradezco su participación en esta parte del programa, doctora Marta Villar, directora de Medicina Complementaria de Salud, y seguramente tiene algo que agregar, ¿no? Los oyentes quisieran saber algo más sobre los servicios que brinda el salud, en este caso sobre medicina complementaria, ¿no? Claro que sí. Los invitamos a todos los radioescucha para que vayan a sus centros de atención y puedan hacerse atender con medicina complementaria, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, en pacientes que tienen artrosis, pacientes que tienen dorsalgias. Los invitamos para que puedan hacer uso de nuestros centros o unidades de medicina complementaria a nivel de todo Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.